Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma. Y hoy voy a hablarte del concepto de fijación de la variable. Por eso me he traído la pizarra, esta mañana estaba haciendo la mentoría de tu primer bestseller. Y aprovechando que tengo aquí la pizarra, quiero explicaros este concepto para que entendáis esto. Por favor, entiende que esto es uno de los principales motivos por los cuales la gente no es capaz de cambiar conscientemente su realidad. No es porque los principios no funcionen, no fallan los principios, fallan las personas. La gente no es capaz de materializar, de crear, de manifestar, de atraer, de crear otra realidad simplemente por desconocimiento de los principios en sí. Hay un principio que explico en La voz de tu alma, que es el principio del ritmo, que tiene que ver con la ley de la gestación, que todo tiene una gestación. Y lo que dice es que, aunque tú pongas a 9 madres juntas para criar un hijo, para parir un hijo, el hijo necesita 9 meses de gestación. Y no se puede acelerar el proceso para que el hijo esté perfecto. Tiene que ser 9 meses de gestación. Por mucho que tú te pongas a regar y a abonar una planta, y por mucho que tú te pongas a visualizar, quiero el fruto de la planta ya, va a tardar un tiempo, tiene un tiempo de gestación. En la Biblia se dice, tus tiempos no son sus tiempos. Tus maneras no son sus maneras. Y esto es para bien o para mal. Quiere decir que a veces se pueden acelerar procesos que tú crees que es imposible, y a veces, por mucho que te esfuerces, cada vez más vas a estar alejando el resultado, precisamente por el esfuerzo, porque el esfuerzo a veces implica apego. Por eso hablo de acción masiva, imparable, intuitiva y mentoreada, pero tiene que estar desapegada. Entonces, como te digo, no fallan los principios, fallan las personas a la hora de aplicarlos, y es la fijación de la variable. Una fijación de la variable en física cuántica es lo que le llaman el colapso de onda. Déjame que te explique un poco más. En la física cuántica se dice que todo en el mundo se comporta como onda hasta que hay un observador, y ese observador, con su atención y su intención, sobre todo con la expectativa que tiene de la realidad, es decir, con sus creencias, está observando esa onda, y al observarla, la fija y la convierte en partícula, y se convierte en cosas. ¿Qué significa esto? Significa que, como se dice en la metafísica, en la espiritualidad, todo es energía. Solamente que hay energía libre y energía concentrada. La física cuántica te dice, cuando el observador presta atención a algo, está fijando esa variable, está colapsando esa onda y la está materializando, la está convirtiendo de onda a partícula. Si tú quieres alterar una onda que todavía no existe como partícula, debes alinearte con la energía de la partícula. ¿Cómo se hace eso? En estados de oración. ¿Por qué? Porque cuando estás en estados de oración, en estados de meditación, en estados de visualización, en estados receptivos del alma, que os explico en la saga La voz de tu alma, lo que estás haciendo es que estás siendo menos partícula y estás siendo más onda. Cuando tú dejas de ser partícula para ser onda, automáticamente se eleva tu vibración, y desde esa vibración puedes modificar mucho mejor la materia. Déjame explicarte. En el evento Intensivo Vuélvete Imparable hacemos un ejercicio donde nos ponemos a reír, a reír, a reír, a reír, y les pido que traigan una cuchara de metal. Cuando tú intentas doblar una cuchara de metal, cuesta mucho. Pero si tu energía es más alta que la materia,
entonces la materia se vuelve moldeable a tu intención. Cuando tú elevas la vibración, y la risa es una de las maneras de hacerlo, automáticamente puedes moldear mucho mejor la materia. Y se ve súper claro. Y además, con la energía del grupo, 1400 almas imparables haciendo eso, la vibración de la sala es tan alta que se dobla la cuchara con mucha facilidad. Bueno, esto es justamente por lo que te estoy diciendo. Cuanto más alta sea tu vibración, más facilidad tendrás de moldear y modificar la materia. Ahora, ¿qué es el colapso de onda? ¿Qué es la fijación de la variable de la cual te estoy hablando? En la saga de la voz tu alma te hablo de que tú en realidad te estás moviendo en 3 dimensiones, pero no las 3 dimensiones espaciales de las cuales te habla la ciencia normal, que es la que te da percepción de profundidad, arriba, abajo, delante, detrás, y esa percepción de profundidad es la que te dan las 3 dimensiones que te habla la ciencia. Pero yo te estoy hablando de las 3 dimensiones mentales. Las 3 dimensiones mentales lo que te dice es que hay una tercera dimensión, que es la dimensión consciente. Hay una cuarta dimensión, que es la dimensión de la mente subconsciente. Y hay una quinta dimensión, que es la mente supraconsciente. La mente supraconsciente es la dimensión de Dios, es la dimensión de Alá, es la dimensión de Krishna, es la dimensión de Shiva. Dependiendo la religión que tú practiques o la filosofía o el país de donde vengas, le vas a llamar de una manera diferente. Algunos le llaman divinidad, otros le llaman como tú le quieras llamar. Pero esa es la dimensión del todo. La dimensión del todo es donde tú dejas de ser lo que tú crees que eres y te conviertes en el todo. Desde ese todo es donde tú eres capaz de imaginar cualquier posibilidad. Cuando tú te mantienes imaginando cualquiera de estas posibilidades que son infinitas y mantienes tu intención y tu atención sostenida en el tiempo, entonces es cuando estás fijando una variable. Y cuando fijas esa variable se concentra en tu paradigma, en la cuarta dimensión, en la mente subconsciente, y con el tiempo acaba materializándose en la tercera dimensión. Esta es la antigua ciencia secreta de la manifestación. No todo el mundo la entiende, no todo el mundo capta esto. La mayoría de la gente está viviendo una vida a un nivel muy superficial, por eso no es capaz de entender esto, pero no se puede explicar de una manera más fácil y más sencilla y más gráfica. Por eso inventé estos gráficos para hacerlo visual, para que podamos entenderlo. Del mismo modo que las personas han necesitado crear una idea de Dios para poder entenderlo. Por eso lo representamos en forma de grandes maestros espirituales, como Jesús, como Mahoma, como cualquiera de los avatares que han representado la idea de Dios en la Tierra, sirve para acercarnos a una idea que es abstracta, porque no se puede entender con la mente racional. Ahora, cuando tú elevas tu vibración y te conectas con la dimensión del todo, entiende que tú no eres una partícula de Dios. Tú eres Dios en sí mismo. Eres el todo. Eres Dios. Entero, no una parte. Lo único es que te has identificado con una parte. ¿Cómo uno se identifica con una parte? Mediante la atención sostenida en una de las variables. La atención sostenida en una de las variables, científicamente le llamamos sugestión. La sugestión es lo que hace que te creas esa variable. Y cuando crees, creas. No cuando quieres, creas. Cuando crees, creas. La sugestión es lo que hace que crees la creencia que luego crea. Y la sugestión se hace mediante la repetición y el impacto emocional sostenido en la atención de una de estas variables. Ahora yo te pregunto, existe la sugestión y la autosugestión.
lo interesante aquí es que si tú no te estás autosugestionando, significa que alguien más te está sugestionando. De todas las variables infinitas que hay, el universo y el mundo está materializando alguna de esas variables aquí abajo. Por eso, tú, yo, otra alma imparable que está viendo este vídeo, y alguien que vive en la otra punta del mundo, tenemos vidas tan distintas. Simplemente, y por eso, aquí abajo, en la tercera dimensión, a ver si puedes ver esto un poquito más claro para entenderlo. En la tercera dimensión hay tantas variables como personas, pero las personas se juntan. ¿En qué? En variables que vibran igual. ¿Y de dónde salen estas variables? De fijaciones en el molde que vibran igual. Grupo de personas que vibran igual, que han seleccionado la misma variable. Los pobres se juntan con los pobres, los ricos se juntan con los ricos. En el deporte, los que ganan se juntan con los que ganan, los que pierden se juntan con los que pierden. Los que son del Barça se juntan con los del Barça, los que son del Madrid se juntan con el Madrid. Los que están sanos se juntan con los sanos, porque tienen los mismos hábitos. Y los que están enfermos se juntan con los enfermos, porque tienen los mismos hábitos, empezando por los hábitos de pensamientos. Los solteros se juntan con los solteros, hacen reuniones, les llaman singles. Hacen reuniones sin darse cuenta, por ignorancia, que al etiquetarte a ti mismo como single, estás profetizando tu futuro y manteniéndolo. ¿Entendéis? Por favor, entiende esto. Ahora, si tú no te estás sugestionando, si tú no te estás autosugestionando con la variable que tú quieres, significa que alguien externo a ti te está sugestionando con la variable que a él le interesa, que él quiere o que él ya tiene. Porque este es un secreto. Todo el mundo que ya ha sido sugestionado tratará de defender su variable. Todo el mundo. Por eso, los pobres defienden su pobreza. No es que la quieran, pero la defienden. Diciendo que el rico lo es por... y todas las justificaciones que tienen los pobres del por qué los ricos lo son y ellos no. Y entre ellos se retroalimentan. Los ricos igual. Los ricos dicen, no. Nosotros somos ricos por esto, tú no lo eres por esto, esto. Y entre ellos se retroalimentan. Los enfermos es lo mismo. Exactamente lo mismo. Todos conocemos personas que dicen, a mí eso, yo no me enfermo. ¿Por qué? Porque tengo la creencia, no digo tengo la creencia, yo no me enfermo porque yo tengo una genética superior. En mi familia nadie se enferma. Entonces yo no me enfermo, soy duro como una piedra. ¿Entendéis? Y la gente lo cree por las justificaciones que se haya hecho, la autosugestión o la sugestión que se haya hecho. Esas personas nunca enferman. Tú dices, yo soy débil, mi familia somos débiles, tengo problemas respiratorios, te vas a enfermar. Es el primero que vas a caer. Y te vas a juntar con gente que piensa como tú. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vas a ser capaz de mantener una conversación con alguien que no piensa como tú? ¿Os estaríais peleando todo el tiempo? ¿Cuál es la solución a todo esto? Tus amigos piensan como tú. Y esta es la clave. Si tú quieres cambiar tu vida, debes pagar el precio de que muchos de tus amigos van a tener que desaparecer. No porque tú los eches, porque o bien ellos cambian de parecer como tú, o bien tendrán que desaparecer. Porque por vibración, que la vibración la determina el pensamiento, y el pensamiento coincide por vibración con la variable de aquí arriba, si no pensáis igual, no seréis amigos. Es muy importante que entiendas esto. Ahora, la fijación de la variable es tu capacidad de sostener en el tiempo, conscientemente, desde el único momento posible que hay, que es el presente, el ahora, por eso se llama presente, porque es un regalo, desde el ahora estás creando toda tu realidad. Desde ahí, si eres capaz de sostener en los
procesos de incorporación, los procesos de visualización que están explicados en el cuarto tomo, de la saga La voz de tu alma, que se llama Abriendo puertas de bendición. Ahí lo tenéis, os lo voy a dejar ahí. Y el proceso de encarnación, que significa, en los procesos en los que ya estás consciente, encarnar esa realidad como si ya fueras eso, con el tiempo y con paciencia, que es lo que se conoce como fe, que es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Solo desde la fe uno es capaz de mantener y sostener mentalmente una variable que todavía no está viendo ni percibiendo a través de los sentidos. Lo contrario se llama racionalidad, se llama necesita ver para creer. Para tú construir tus sueños imposibles necesitas ser irracional. Los racionales no lo consiguen. Por eso Jesús de Nazaret decía, para entrar en el reino hay que ser como niño. ¿Y los niños cómo están? Vacíos de condicionamientos, de sugestiones, de autosugestiones. Es muy importante que entendáis esto si queréis practicar los principios de la voz de tu alma que os estoy enseñando. Ahora, no te estoy diciendo que eches circunstancias y gente de tu vida. La vibración es quien lo hará. Lo que te estoy diciendo es, cuando sostengas la variable, cuando fijes la variable, cuando hagas lo que en física cuántica se conoce como el colapso de onda, entonces debes estar dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? A veces habrá personas, circunstancias, situaciones que van a tener que alejarse de ti. ¿Por qué tu vibración ha cambiado? Ahí es cuando muchas personas pierden la fe. Te puedo poner un ejemplo. Cuando dejé la universidad y empecé a escribir la saga del lago de tu alma, mi mejor amigo de toda la vida se acostó con mi pareja de entonces, mi grupo de amigos se posicionaron de su parte, me quedé solo, sin amigos, sin tener gente con la que salir, que es lo que hacía normalmente. Según tu fe te es dado. Yo había hecho una apuesta personal, quería convertirme en escritor bestseller internacional, vender millones de libros. Esa era mi apuesta personal, era mi visión, era lo que mi alma me decía que tenía que ser desde muy pequeño. Pero había construido aquí una verdad que era antagónica a la verdad que yo estaba vislumbrando aquí. Así que tenía que deshacerme de esto para poder conectar con esta otra variable. Según tu fe te es dado. Si yo no llego a querer conectar con esa variable y me hundo en ese momento, vuelvo otra vez a intentar recuperar mi grupo de amigos, vuelvo ahí. Por eso te digo, ni siquiera tú lo vas a tener que hacer. Lo va a hacer la propia vibración. No tienes que cambiar otra cosa que no sea la vibración. Esto es una disciplina. No va a suceder por ver un vídeo. Ni siquiera va a suceder por estudiar la saga del lago de tu alma, sino por aplicarla. Lo que, si antes de irte a dormir todas las noches lees los principios, toda la sugestión que te han dicho desde pequeño, que tienen que ver con todo lo contrario a lo que yo ahora te estoy contando, a base de leerlo y estudiarlo en 11 tomos durante todas las noches, llegará un momento en que tu cerebro determinará que esa es la verdad, que así es como se crea la realidad, y empezarás a tener fe. Y desde ahí sostendrás la realidad desapegado, sin ponerte nervioso, sin ponerte impaciente y manteniéndote ahí en el tiempo, pase lo que pase. Y entonces es cuando lo vas a manifestar, a materializar, a crear, a atraer. Esa es la fe. Fijación de la variable, que digo en la saga de la voz de tu alma. Autosugestión es lo que fija la variable, el colapso de onda que habla la física cuántica. Déjame explicarte una cosa más para que lo entiendas. Para que veas que esto es ciencia, ¿no? La física cuántica dice, toda la materia está hecha de átomos.
Si miramos antes, lo que está hecha es de energía y esa energía está hecha de material de conciencia. La conciencia humana es la que crea la realidad, somos co-creadores, por eso en la Biblia se dice que somos dioses, o que estamos hechos a imagen y semejanza, y Jesús decía que sois dioses, pero lo habéis olvidado. Por esto que te voy a contar ahora. Imagínate un átomo, y un átomo tiene dentro en el núcleo protones y neutrones, y fuera en el exterior, girando, tiene electrones. Esto es lo que ha descubierto la física cuántica. En el átomo no existe nada. Y voy a describirte el átomo con las dimensiones de la realidad. En el átomo no existe nada. Es como en las dimensiones de la realidad esto está vacío. Y aquí existen todas las posibilidades infinitas. Digamos que aquí están todos los electrones infinitos. Como aquí están todas las posibilidades infinitas. Y son energía. Pero desde el momento en que algo fija el protón y el neutrón aquí dentro, si hay dos protones, tienen que haber dos neutrones, automáticamente en el exterior se manifiestan dos electrones. Del mismo modo que cuando fijas una variable, automáticamente se manifiesta aquí. Es la misma unión, protón-neutrón con electrón, subconsciente con supraconsciente. Y con el tiempo, esto, que empieza a girar así, empieza a meter una vibración que atrae átomos que tienen las mismas características, se juntan entre ellos, hacen una molécula, las moléculas se juntan entre ellos, forman objetos más grandes y así es como se crea la realidad. Del mismo modo que aquí, mediante el principio de gestación, se acaba creando esta realidad aquí abajo. La física cuántica, al una serie de científicos empezar a abrir la mente a una realidad y empezar a cuestionarse, porque el primer principio que cualquier científico debería tener es reconocer la ignorancia en que no se sabe nada y por tanto se cuestiona todo y se busca la verdad de todo, pero muchos científicos han olvidado el primer principio de la ciencia, que es reconocer la ignorancia, de que no lo saben y por eso quieren aprenderlo. Una serie de principios de científicos aplicaron ese principio y descubrieron la física cuántica. Y empezaron a ver un montón de coincidencias con los principios metafísicos de espiritualidad y con los principios que enseñaban Jesús, Mahoma, Buda, Confucio, Platón, Sócrates, Descartes, Aristóteles, todos estos. Entonces, entiende, cuando tú fijas la variable, la fijas mediante la atención sostenida por la que crea la sugestión o la autosugestión. Si tú no desvías la atención hacia lo que quieres, alguien más la está desviando hacia lo que él quiere, le interesa o a lo que está tratando de defender porque él ya se ha metido en esa secta, en ese molde, en esa manera de pensar, de sentir y actuar que le lleva a tener esos resultados. Dile a tus amigos pobres que quieres ser rico o millonario, te van a criticar. Ellos van a convencerte de que eso está mal. Dile a tus amigos que están enfermos que tú quieres sanar, te van a convencer de que eso no es así. Tú puedes ver ahora con esto que está pasando en la humanidad, ¿no? Se ha dividido. La gente que está en pánico, la gente que no. Habla con alguien. Si tú no estás en pánico, habla con alguien que está en pánico, vais a acabar peleados. Porque vais a tratar de defender vuestra visión. Por tanto, te digo, la gente está tratando siempre de defender su visión. Y o tú controlas la sugestión, la autosugestión, o alguien te va a sugestionar y va a llevar tu atención hacia un lugar donde a ti no te interesa a lo mejor. Por lo tanto, apaga la televisión, nada de noticias, nada de conversaciones con amigos que te sugieran cosas que son antagónicas a la visión que tú estás tratando de crear. Y sosténlo con el tiempo con fe, que es la única manera de hacerlo. Entiende que no fallan los principios, fallan las personas a la hora de aplicarlos. Y el que tenga oídos que oiga.
Así que sin más, espero haberos inspirado, espero haberos ayudado. Si te ha ayudado, por favor, déjame un comentario de cuál ha sido la mayor revelación que has tenido con este vídeo. Si todavía no eres estudiante de la saga El agua de tu alma, de toda la saga, no os quedéis en el primer libro, no seáis mediocres, no dejéis las cosas a medias, porque medio creéis. Llegad hasta el final, estudiad bien todos los principios, te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla. Lo mismo con la saga de cómo ser millonario. Y estudia, aplica y ten resultados. ¿Qué decía Jesús? Por sus frutos los conoceréis. No hables de los principios, aplícalos. Por sus frutos sabréis quién hay aquí. No por lo que hablas, por lo que tienes. Por tus frutos los conocerás. Así que sin más, gracias de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos. Suscríbete, chao.